Este proyecto se centra principalmente en el diseño, la simulación y el ensamblaje de un circuito de medición de temperatura basado en el NTC 203 y se va a activar alarmas bajo condiciones de temperatura específicas. Para poder hacer esto, primero realizamos el acondicionamiento y el procesamiento de la señal obtenida del NTC y después lo que obtenemos de eso se va a pasar a un microcontrolador para que al final despliegue una salida en la que en una pantalla LCD va a poder mostrar el valor de la temperatura que está leyendo el NTC. El transistor NTC 203 como sensor porque es económico, tiene un tiempo de respuesta muy rápido, una sensibilidad adecuada para las aplicaciones de monitoreo de temperatura, además de que su pequeño tamaño lo hace ideal para sistemas compactos y de bajo costo. Para asegurarnos de que el termistor se comportará correctamente en nuestro sistema, realizamos una caracterización previa. Y esto lo realizamos en una incubadora, donde controlamos la temperatura en un rango definido y medimos cómo variaba la resistencia del termistor con respecto a la temperatura. Durante este proceso utilizamos un multímetro para registrar los valores de resistencia a diferentes temperaturas. Y esos valores se utilizaron para calcular el voltaje que genera el termistor en un puente de Wheatstone y para crear una tabla de conversión que relaciona directamente el voltaje con la temperatura. El diseño de su circuito consta de tres partes principales: el sensor de temperatura con circuito de acondicionamiento de señal, el Arduino encargado del procesamiento y los componentes de salida como la pantalla LCD y los LEDs. Cada una de estas partes cumple una función específica para garantizar que el sistema funcione correctamente. Primero, el sensor de temperatura utilizado es un termistor NTC 203 que cambia su resistencia según la temperatura. Para convertir estas variaciones de resistencia en un voltaje, se realiza un puente de Wheatstone. La pequeña diferencia de voltaje generada en el puente se amplifica utilizando un amplificador de instrumentación que incremente la señal para que sea más fácil de procesar. Después de amplificar la señal, utilizamos dos amplificadores operacionales, el LM741 configurados como comparadores. El primer comparador activa el LED amarillo si la temperatura es inferior a 27.1 grados Celsius, mientras que el segundo activa el LED rojo si la temperatura supera los 31 grados Celsius. Esto se logra ajustando las referencias de voltaje en los comparadores mediante divisores de voltaje. Una vez acondicionada y procesada, la señal amplificada se envía al Arduino para convertirla en un valor de temperatura y mostrarla en una pantalla LCD, la cual permite visualizar la temperatura en grados Celsius y Fahrenheit en tiempo real, lo que facilita la interacción del usuario con el sistema. Se decidió usar el Arduino Uno para la implementación física. Primero investigamos un poco acerca de este microcontrolador. Vimos que se alimenta con un voltaje de 5 volts como máximo. También vimos que sus entradas analógicas proporcionan 10 bits de resolución. Esto nos va a ayudar para que podamos leer la salida del sensor. Y también vimos que tiene 14 pines digitales. Estos nos van a ayudar para que se pueda conectar con la pantalla LCD. Teniendo toda la información muy clara, podemos proceder a armarlo físicamente. Para el circuito comenzamos armando el puente de Wheatstone. Para esto usamos dos resistencias del mismo valor para el punto A y para el punto B usamos el termistor NTC 203 junto con una resistencia de 20K. Este va a ser la salida del punto B. A esta salida iba a estar conectada un amplificador de instrumentación a su terminal negativa y en la terminal positiva iba a estar conectado la salida del punto A. Para la conexión del amplificador de instrumentación en su terminal 1 y 8 iban a estar conectadas dos resistencias para obtener la resistencia de ganancia. Nosotros obtuvimos que nuestra resistencia de ganancia debería ser de 9.5K. Entonces conectamos una R1 de 9.1 kilos y una R2 de 470 ohms. Ya teniendo esto conectado a la salida del amplificador, íbamos a obtener esas diferencias de voltaje que nos iban a estar midiendo la temperatura. Esta salida también iba a estar conectada a los dos comparadores y al Arduino. Para el comparador 1 iba a prender el LED amarillo a temperaturas inferiores a 17.5 grados. Esto equivale a 365 milivolts. Para obtener ese voltaje utilizamos un divisor de voltaje. Ya con esto, la resistencia 1 iba a ser de un valor de 5.1 K y la resistencia 2 de 330 ohms. La salida de este divisor de voltaje iba a estar conectada a la entrada positiva del T41 y la entrada negativa iba a ir la salida del amplificador de instrumentación. Para el comparador 2 iba a prender un LED rojo a temperaturas superiores a 31 grados, es decir, a un voltaje mayor a 1.17 volts. De igual manera, se utiliza un divisor de voltaje para obtener este voltaje. Para la resistencia 1 se obtuvo un valor de 6.2 K y para la resistencia 2 de 1.5 kilo ohms. Este comparador iba a estar conectada de manera contraria al comparador 1, es decir, la salida del divisor iba a estar conectada a la salida negativa del 741 y la salida del amplificador de instrumentación iba a ir a la terminal positiva del 741. Todo esto solo faltaba conectar el Arduino con la pantalla LCD. Para la pantalla le agregamos un potenciómetro para que pudiera nivelar su brillo y habilitamos las terminales de 4 y de 7 para que estuvieran conectadas al Arduino. Para el Arduino habilitamos los pines del 2 al 5 para que fueran las salidas digitales y pudieran ir conectadas a la LCD. Para la entrada analógica habilitamos el pin A1 y este iba a detectar los cambios de temperatura, es decir, iba a estar conectada a la salida del amplificador de instrumentación. Y ya con esto solo faltaba hacer el código para poder leer en la pantalla los cambios de temperatura.
Para el código comenzamos incluyendo la librería correspondiente a la LCD, es decir, la Liquid Crystal. Después establecimos los pines para los sensores. Como ya habíamos mencionado, la A1 iba a ser la correspondiente a la lectura de analógica. Y para la configuración del LCD, la terminal D4 iba a corresponder al pin 5 del Arduino, y así sucesivamente hasta llegar a la terminal D7, que iba a corresponder al pin 2 del Arduino. Ya después solo establecimos variables para poder hacer los cálculos correspondientes. Después empezamos inicializando la LCD con la palabra temperatura en su línea 1, es por eso que está en setCursor 00. Después de eso, con una variable guardamos la lectura analógica que estaba obteniendo del sensor. Ya teniendo este valor guardado, hicimos la conversión analógico-digital con una fórmula. Esta fórmula le íbamos a sumar un offset, ya que al medirlo con el LM35 variaba de 1 grado, entonces decidimos ponerle un offset de 1 grado para que pudiera darle el mismo valor a ambos. Entonces en 1064.73 sale de multiplicar los bits por los 26 grados entre los 25 que nos daba inicialmente. Y ya luego este valor que nos daba lo dividimos entre los 10 bits menos 1 entre 25, que son los 40.92. Y así vamos a obtener la temperatura en grados. Y ya solo para convertirla a Fahrenheit usamos la fórmula correspondiente para convertir a Fahrenheit, que es multiplicar los grados Celsius por 1.8 y sumarle 32. Ya teniendo esto, lo imprimimos en la pantalla LCD con un decimal y ya con este código íbamos a poder ver las lecturas de temperatura en la pantalla LCD. Ya con esto podemos decir que logramos ensamblar un circuito de medición de temperatura que va desde su diseño hasta el acondicionamiento de su señal para que al final logre desplegar la temperatura que está leyendo y a la vez active 2 alarmas a temperaturas específicas.